No siempre fueron paranoias, locuras contagiosas de unos pocos. Si las conspiraciones siguen y seguirán existiendo es por el largo historial de conspiraciones que resultaron ser ciertas. Tan malo es creer que todo tiene que tener un significado oculto como creer que nunca han sucedido. Sin embargo, existe una gran diferencia entre las que veremos aquí y las que circulan por internet: el propósito. ¿Cuál sería realmente el punto de hacernos creer a todos que la Tierra no es plana? Hacer algo de ese calibre requeriría un coste, una planificación y una colaboración mundial perfecta al milímetro. Y todo eso por el puro placer de cambiar la forma geométrica de la Tierra. Y gracias si el tema es inofensivo, porque cada vez que aparece en el mundo un Andrew Wakefield a hablar de lo que hacen o no hacen las vacunas, es el resto del planeta el que sufre las consecuencias. Y da igual lo que se diga después, hay ideas que nunca morirán. Como buena conspiración, te toca a ti demostrar que no es cierto. En la actualidad, según Statista, el 22% aún sigue creyendo que el aterrizaje en la Luna fue falso, más otro porcentaje que no está seguro. El 24% cree en la teoría de varios tiradores en el asesinato de Kennedy, el 10% que hay aliens en el Área 51, otro 10% cree que los Illuminati gobiernan el mundo desde las sombras y el 13% que no hay cambio climático. No parecen porcentajes altos, pero el 10% en Estados Unidos, con una población de 330 millones, nos da 33 millones de personas que creen que nos esconden alienígenas. O 75 millones creen que el viaje a la Luna fue grabado en un estudio. Nunca viene mal algo de escepticismo, pero que este no se enfoque únicamente en las versiones oficiales, porque si solo se desconfía de un lado y no del otro, no se deja de ser un iluso. Como digo, aquí veremos aquellos casos de conspiración que de alguna u otra forma se confirmaron. Proyecto Minaret. Antes de que se hiciera público gracias a la Ley de Libertad de Información y por lo tanto se confirmara, se sospechaba que el FBI vigilaba a personas famosas, sin más motivo que sus posibles conexiones con grupos considerados peligrosos. ¿Pero por qué? Porque eran influyentes. Siguiéndolos de cerca, podrían parar lo que considerasen una amenaza. Una frase un poco más optimista de lo normal hacia el comunismo por parte de Chaplin o Albert Einstein, y estarían organizando su arresto en pos de la seguridad nacional. No importaba a qué se dedicaran. Actores, deportistas, cantantes, todos se investigaron bajo el nombre de Proyecto Minaret. En todos los años que estuvo activo, incluyeron y vigilaron a más de 7.000 personas utilizando técnicas que más tarde se consideraron ilegales, como por ejemplo escuchas telefónicas e interceptar el correo. Cosa que hicieron con Einstein. El requisito para incluir a alguien en la lista aumentaba con el paso del tiempo y el cambio de presidentes, que vieron en el proyecto una forma ya no de seguridad, sino de control. Por eso pasaron a vigilar a protestantes contra la guerra de Vietnam, líderes de los derechos civiles, periodistas. Como se hacía al margen de la ley, la NSA no quería que su nombre apareciese en las investigaciones junto con la CIA y el FBI, lo que significó muchos archivos convenientemente perdidos, destruidos o manipulados. Así que los 7.000 vigilados que he dicho antes es un número ficticio. De todos modos, no sirvió de mucho porque más tarde el que era el director de la NSA, Lew Allen, confesó su participación, así que... Entre esas personas, uno de los más vigilados fue Martin Luther King. Luego tienes a todos los que se oponían a la guerra de Vietnam: John Lennon, Jane Fonda, Mohamed Ali, y a él además por sus conexiones con el Islam. También están los que tenían conexiones con partidos comunistas como Charles Chaplin, Orson Welles, Groucho Marx o Albert Einstein, del que creían que era un agente de inteligencia extranjera. Y lo anterior, el proyecto Minaret, es solo la punta del iceberg. Durante, y sobre todo al final de la Segunda Guerra Mundial, a Estados Unidos le entró el miedo lógico de posibles contraataques. Por esa razón crearon el primer proyecto de vigilancia masiva, Shamrock. Por aquella época, y dada la limitación tecnológica, se centraron únicamente en interceptar todos los telegramas y todas las llamadas entrantes y salientes de Estados Unidos. Como eran tiempos de la Guerra Fría y el miedo aún estaba presente, las compañías de telecomunicaciones colaboraron abiertamente, proporcionando toda la información que quisieran, solo tenían que pedirla. Aunque de nuevo Lew Allen, el exdirector de la NSA, lo hiciera público, los programas de vigilancia nunca se fueron, tan solo mutaron. En la era de los SMS, crearon Dishfire, pudiendo recopilar diariamente millones y millones de mensajes de texto de todo el mundo. Todo lo que se podía extraer de un mensaje, Dishfire lo hacía. ¿Y para qué? Previsión. Si tienen almacenados los datos y mensajes del que en un futuro pueda ser un objetivo, será más fácil perseguirle, arrestarle e incriminarle. Con los SMS se puede saber la ubicación, claro, todos los pagos realizados si se vincula la tarjeta, saber si has cruzado una frontera, ya que os habréis dado cuenta de que cuando lo haces te llega un mensaje por si quieres contratar datos o algo así. Y por supuesto el contenido del mensaje, diariamente unos 200 millones. Pero dijeron, ¿por qué parar aquí? Vamos a hacer lo mismo pero con las llamadas. Y así nació Mystic. Esencialmente lo mismo pero enfocado en las llamadas. Recuerdo, no limitado solo a Estados Unidos. Os miro a vosotros, México. Han estado años recopilando información de vuestras llamadas y más tarde las llamadas en sí. Y no porque les guste escuchar el acento mexicano, que es gracioso, sino por la preocupación de siempre, el contrabando.
Aclaro que no escuchaban todas esas conversaciones, sería imposible, no te da el tiempo ni el personal. Como todo se recopilaba en una base de datos, lo que es sinónimo de información, e información es poder. Y es que con la cantidad suficiente de metadatos, no hace falta escuchar el contenido del mensaje para saber qué hace esa persona. Y aún te da más información. Sus hábitos, sus rutinas, sus gustos. El algoritmo adecuado es totalmente capaz de detectar actividades sospechosas, y repito, sin que sea necesario escuchar ni leer un solo mensaje, teniendo además la grandísima ventaja de ser completamente legal, no necesitar trámites legales y proporcionar más información. Además, metadatos es algo que no puedes evitar crear constantemente si estás conectado. Quizá un experto en informática sería capaz de esquivar muchos de ellos, pero desde luego no todos en todo momento. Tendrías que volverte paranoico e irte a la montaña y renunciar a toda tecnología para poder escapar. Para que se entienda mejor, ya que puede resultar confuso como solo los metadatos pueden dar información de lo que haces, usaré el mismo ejemplo que usó Edward durante una entrevista. Si llevas el móvil encima, pueden saber por geolocalización que fuiste a desayunar a un Starbucks. Después, fuiste a una clínica especializada en oncología y estuviste varias horas. Después, llamaste a tu madre y estuviste 1 hora hablando. Nadie ha oído ni una palabra, pero aún así ya se empieza a esbozar una imagen borrosa, y tan solo con apenas 2 o 3 metadatos. Lo que puedes llegar a saber con miles de ellos es una locura. Es la mayor vigilancia que podrían haber creado, y además de ser completamente legal, no a muchos les importa, porque no se percibe una intrusión directa en tu vida. Si piensas que se parece a lo que hacen algunas aplicaciones o redes sociales, es que es lo mismo, crear una base de datos de usuarios. Lo que cambia es la finalidad, usar esa información para que pierdas más tiempo en TikTok, o usarlo para saber qué hiciste, qué haces, y créeme que con la cantidad suficiente, incluso saber qué harás. Volvamos al proyecto Shamrock. Con Shamrock se dieron cuenta del control que podían tener y lo dividieron en dos. El proyecto Minaret que hemos visto antes, centrado a nivel nacional, y Ekelon, o también llamado Los Cinco Ojos, que se creó en colaboración con Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido. La alianza de Los Cinco Ojos sigue existiendo con el necesario propósito de defenderse, pero ello no significa que no lo hayan aprovechado para vigilar, digamos, a personas de interés. Esto es muy gracioso. Cada uno de los países que forman los Cinco Ojos tienen leyes que supuestamente limitan esa vigilancia en su propio país, pero los demás aliados no tienen que acatarla. Gracias a ese vacío pueden, y se sabe que lo han hecho, hacerse el favor de vigilarse mutuamente y luego compartir la información, que no es ilegal. A aquello se le llamó Piedra Fantasma. Con ello pueden literalmente vigilar a cualquier persona dentro de la alianza sin ningún requisito legal, y si desde un principio eso era posible, después del ataque a las Torres Gemelas lo fue mucho más. La tecnología, como siempre, no paraba de crecer y expandirse, y Ekelon empezaba a no poder abarcarlo todo. Había una red de comunicación internacional que no podían seguir ignorando, Internet, más rápido, accesible, grande, con más opciones de encriptamiento, pero a su vez, una red extremadamente fácil de espiar. Nacieron varios proyectos, uno de ellos, la red Tor, que ya hablé de ello en profundidad en el vídeo El inframundo de Internet. Tor se suponía que tenía que ser una vía segura de comunicación completamente anónimo, pero para que fuera realmente anónimo tenían que dejar que todo el mundo entrara. Así las comunicaciones importantes serían, si no imposibles, muy complicadas de rastrear. Y por otro lado, nacieron varios proyectos, cada uno especializándose en un campo para poder abarcarlo todo, pero en el fondo, controlados y dirigidos por la NSA en su mayoría. Proyecto Carnívoro. Carnívoro era de los primeros de la era moderna, pero aún con muchas limitaciones, muy centrado en ver los correos electrónicos. Además, su alcance era sobre un objetivo. Si bien el sistema tenía capacidad para saber todo lo que hacía una persona en Internet, primero tenías que ser un objetivo, ser sospechoso de algo. No sabían cómo aprovechar y recopilar todos los datos que veían, pero pronto comprendieron cómo podían mejorarlo, con el proyecto Prisma. Prisma engloba todo Internet. Este es el famoso proyecto del que nació la broma de que según qué cosas buscabas en Google te tenían fichado. Y no era broma. Ellos pueden ir a Google y pedirle que les den todos los datos relacionados con ciertas búsquedas. Por ejemplo, una clásica, cómo fabricar una bomba. Pero su alcance no es tan limitado, de hecho es todo lo contrario. Siendo Internet el principal medio de comunicación hoy en día, Prisma tiene muchísimo alcance y poder. Da igual dónde te encuentres, si estás conectado a Internet, Prisma puede encontrarte y vigilar todo lo que haces. Y más le vale que lo haga, porque ese proyecto cuesta 20 millones anualmente. ¿Qué tienen que decir las principales empresas como Google, Facebook, Hotmail, Microsoft? Que siempre que se haga por la vía legal, ellos no pueden oponerse a facilitar datos. Ahora, ¿esto te afecta en algo? Si consideras tu privacidad como algo importante,
Sí. En España se supo que habían estado recopilando datos de unas 60 millones de llamadas telefónicas sin que nadie lo supiera. Otros países, en cambio, en lugar de escandalizarse de que les hubieran estado espiando, lo imitaron. Ese es el caso de México, que desde que se enteró de la existencia de Prisma, en lugar de escandalizarse por haberles estado farmeando datos, quisieron hacer lo mismo. Imagino que ya debería estar en funcionamiento, aunque no hay mucha información, claro. Como os imaginaréis, esto no terminará nunca. Nunca se abandonará este tipo de vigilancia porque siempre habrá peligros de los que defenderse. Y no solo pasa en Estados Unidos, claro. Japón, Alemania, Canadá... Nombra a cualquier país más o menos desarrollado y sería imprudente no tener un sistema parecido. X-Keyscore es un sistema descrito por Edward Joseph Snowden, el que filtró toda esta información hace años, como un sistema que permite una vigilancia total sin restricciones a cualquier persona del mundo. Recuerda que de no ser por Edward, todos esos proyectos aún seguirían siendo un secreto, sin llegar a saber nunca el alcance real de la vigilancia masiva. Fue una de las mayores filtraciones de la historia. Recordemos ese maravilloso momento donde Barack Obama dijo que no se estaba vigilando a la población y que no tenían ningún programa de espionaje. La privacidad lleva años siendo un problema, pero hoy en día es totalmente ilusoria. Con vigilarte no es suficiente. Además, quieren controlar la información que te llega. ¿Cómo no quieren que la gente se vuelva paranoica? Si se descubrió una vez que trataban de manipular la información, ¿cuántas son aquellas de las que no nos hemos enterado? No son pocas las organizaciones o empresas que han tratado de editar Wikipedia de manera anónima y sorprende más de lo que parece. Organizaciones como el FBI, la CIA, el Vaticano, el gobierno de Portugal, el Partido Republicano de Estados Unidos, Naciones Unidas, el gobierno canadiense, Amnistía Internacional, el Partido Conservador británico, y empresas como Disney, Coca-Cola, Apple, Microsoft, Pepsi, Nestlé, Sony, Walmart, Electronic Arts, Dell, el New York Times. Desde que descubrieron que Wikipedia podía ser editada anónimamente, han intentado interferir, eliminar, cambiar, arreglar o suavizar, llámalo como quieras, aspectos que considerasen negativos, o a veces como venganza, ahora veréis. ¿Y cómo pudo saberse si eran ediciones anónimas? Gracias a un programa llamado Wikiscanner creado por Virgil Griffith. No podía saberse qué persona lo había hecho, claro, pero sí podía saberse el origen, la dirección IP. Así que con su programa bastaba con poner el nombre de la organización y buscaría si esas direcciones IP habían intentado algo anónimamente. Si están registrados, se entiende en cierto modo que la edición está hecha con buena fe. La amenaza de una edición manipulada sigue existiendo, pero se reduce enormemente. Por eso se centraron en los anónimos. La página ya no existe porque Virgil no estaba ganando nada y en cambio mantenerlas y le costaba dinero. En cualquier caso, durante el tiempo que estuvo activo fue una locura comprobar la cantidad de ediciones que hacían esas empresas u organizaciones. Por ejemplo, esta noticia dijo que el periódico Globe and Mail publicó que el gobierno federal de Canadá había hecho más de 11.000 ediciones, añadiendo comentarios positivos o negativos en las entradas de algunos políticos. Y por supuesto, editaron varias veces durante un año la entrada del que era presidente en ese momento, Stephen Harper. La CIA usó ese anonimato para hacer cambios en las biografías de los expresidentes Richard Nixon y Ronald Reagan, el FBI para cambiar algunas cosas de Guantánamo y eliminar algunas imágenes, el Vaticano para retocar la entrada del político Gary Adams y de algunos santos católicos. MySpace intentó eliminar la parte que contaba el pirateo que sufrieron. Microsoft intentó bajar la tasa de fallos de la Xbox 360, el famoso anillo rojo de la muerte. Electronic Arts para suavizar la forma en que se explicaba las prácticas laborales de la empresa, lo del crunch time, meter presión al equipo para llegar a los tiempos establecidos. El gobierno de Portugal quiso eliminar los escándalos de su primer ministro. Sony hizo uso de ese anonimato para cambiar aquellas partes que parecían hablar mal del Blu-ray. Coca-Cola para eliminar controversias y toda esa parte que habla de los efectos negativos para la salud. The Guardian, sin sutileza, cambiaron que su periódico vendía más que The Times. Dell eliminó los malos comentarios sobre su servicio al cliente. Aún más gracioso, cuando la BBC informaba sobre estas ediciones como estaban haciendo todos, la revista Times encontró que la BBC había editado el segundo apellido de George Bush. Esa W que casi nadie menciona y se refiere a Walker, pusieron Wonker. He buscado el sentido del chiste y parece ser que wonk es en inglés masturbarse, pero dicho más callejero. Joe Biden, actual presidente, también retocó su biografía hace años para eliminar un escándalo de plagio. Y si crees que el chiste no se puede mejorar, Jimmy Wales, el fundador de Wikipedia, admitió también haber editado su propia biografía. Puedes pensar, bueno, esa es la idea de Wikipedia, que todos puedan editar, ¿no?
Sí, ese método funciona, pero solo si no hay conflicto de intereses, porque si no se hace una selección de la información, y aunque necesariamente no estén mintiendo, están dibujando una imagen incompleta. Que el gobierno de Canadá edite durante un año la entrada de su presidente es más preocupante de lo que parece, porque sí, todo el mundo sabe que no te puedes fiar de Wikipedia, pero también somos perezosos de cojones, y si puedes buscarlo en Wikipedia y que te haga el resumen por ti, mejor que mejor. Por mucho que pienses que no sirve para nada, no siempre es así. A veces una mentira en el momento oportuno se puede convertir en realidad. Una persona anónima editó la entrada del jugador de béisbol Mike Trout, simplemente para añadir un apodo inventado, Millville Meteor. Como dije antes, somos perezosos de cojones, y un periodista deportivo quien había leído su página usó ese apodo inventado. Mike, en lugar de enfadarse, lo encontró gracioso y quiso quedarse con ese apodo. Además de lo gracioso de la historia, se dieron cuenta de una cosa, el bucle. Wikipedia usa fuentes, generalmente periódicos, y esos periodistas miran Wikipedia para informarse. Una mentira de la que se habla en una noticia que sirve después como fuente. Eso pasó con Sacha Baron Cohen. Incluyeron información falsa diciendo que antes de ser famoso trabajó en bancos de inversión como JP Morgan. Algunos periodistas de The Guardian y The Independent lo vieron y lo escribieron, y mágicamente Wikipedia tenía varias fuentes fiables de una noticia falsa. Como una buena conspiración, ahora era el resto del mundo el que tenía que demostrar que no trabajó en JP Morgan. Ya no está en su página porque Wikipedia tendrá muchas cosas malas, pero también buenas, y una de ellas es la edición constante y actualizada. No sé si esos gobiernos o Coca-Cola o Sony saben que eso puede ocurrir y por eso lo intentan, o simplemente tocan todos los hilos que tienen a mano para ver si hay suerte. Aclaro que es verdad que una dirección IP es solo una dirección. Si no sabes qué persona lo ha hecho, siempre pueden argumentar que fue alguien ajeno a la empresa que tuvo acceso al ordenador, pero parece una excusa un poco pobre cuando ves que esas ediciones están hechas para beneficiarles directamente. Lo de "ha sido otra persona" aparece la versión corporativa de "lo siento, mi perro se comió los deberes". Ahora piensa sobre lo que dije al principio. Si estos son de los que nos hemos enterado, ¿de cuántos no nos hemos ni nos vamos a enterar nunca? Pues la verdad es que estoy empezando a ver el horizonte demasiado recto, yo no digo nada. Y nada más, familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, ¡un besazo y hasta pronto! Por cierto, nadie se ha dado cuenta que estos vídeos que se llaman Iceberg, ¿sabes? Desentrañando el iceberg de no sé qué tema, en realidad son vídeos top. Recopilaciones, llámalo iceberg, llámalo top, llámalo como te salga de los cojones. Es un top, pero de tanto en tanto, en ciertas épocas, tenemos que encontrar ciertas palabras que agarren más, ¿sabes? Como Vines que me quitaron la depresión. Por alguna razón aquello se hizo muy famoso. Creo que ahora está lo del POV, es el Point of View, como se llame. Point of View, me toco los cojones en Minecraft. 5 millones de visitas. Y a mí, mientras tanto, porque soy un cabrón, me ponen para más 18 las historias de terror. ¡Historias de terror! Por favor, en serio, narro tan terroríficamente bien que lo tienen que poner para mayores de 18. Coño, que son fantasmas, que son creepypastas, tío. Pues nada, nada de terror, ¿vale, chicos?